May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. Buenos días a todos. En esta mañana nos sentimos muy contentos de nuevamente estar con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da una vez más de poder compartir con ustedes y poder alabar a Dios juntos y unidos. Vamos a comenzar este servicio. Damos gracias a Dios por un domingo más. Amén. Que Dios nos concede. Dios les bendiga a todos. Y pónganse ya, por favor, ahí en su lugar como familia. También le invitamos para que si usted desea compartir este culto a través de esta imagen, compártalo con sus conocidos, sus familiares, y que la palabra de Dios llegue, amén, a cada hogar en esta mañana. Damos gracias a Dios y yo le voy a invitar que tomes tu Biblia, por favor, ahí en su casa, y vamos a estar leyendo en el Salmo capítulo 92, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo en esta mañana. Salmo capítulo 92, versículos 1 y 2, y no resta más que decir, hermanos, seguimos orando. Vamos a seguir orando unos por los otros, vamos a seguir orando por nuestras instituciones, por los doctores, los médicos, también las enfermeras, los bomberos, los policías, por nuestros gobernantes, para que Dios les siga ayudando, dando de su gracia, fortaleza y sobre todo sabiduría para estos momentos que estamos viviendo. Pero sobre todo vamos a dar gracias a Dios porque la misericordia de Dios es grande y por Él estamos reunidos. Ustedes en sus hogares, nosotros aquí, pero juntos para alabar al Señor. Amén. Salmo capítulo 92, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabar a nuestro Dios, anunciar su misericordia y su fidelidad, declarar que Él es fiel, que aún en medio de cualquier circunstancia nuestro Dios es fiel. Invito para que cierre sus ojos y nos acompañe en esta oración. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora una vez más por tu presencia, por tu misericordia, por tu fidelidad. Mira, Dios, porque nos guardas un día más, porque permites que lleguemos a tu presencia una vez más para alabar y bendecir tu nombre. Estamos aquí reunidos, mira, Señor, en sus hogares, las personas que nos escuchan, nuestros hermanos en sus casas, Señor, para gozarnos juntamente. Mira, mi Dios, y sobre todo reconocer tu majestad, tu soberanía, reconocer que todo está en tus manos, y en esta hora una vez más nos presentamos delante de ti para agradecer tu favor y tu misericordia. Bendice a cada uno, que tu presencia llegue, Señor, fortalezca. Si alguno está enfermo, sana en el nombre de Jesús, con tu mano de poder. Mira, mi Dios, y nos disponemos para darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y decimos todos amén, porque bueno es alabar y bendecir a nuestro Dios. Acompáñenos con sus palmas, con sus gargantas ahí en su lugar, y vamos a cantar juntos a nuestro Dios.
Amén, el Dios grande, el Dios fuerte, nada hay imposible para nuestro Dios. Decláralo y adórale, aleluya, al Dios poderoso, mi hermano, en esta hora. Jehová es tu pastor y nada te faltará.
Adórale y dale la gloria en esta hora. Dile gracias, Cristo. Gracias porque estás a mi lado. Te adoro, Señor, y bendigo tu nombre. Gracias, Jesús. El Señor es mi pastor y nada podrá faltarnos, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Decláralo en esta hora, créelo. Señor y Salvador, para que de tu corazón surja esa alabanza, para que en medio de la preocupación, del temor y todo lo que estamos atravesando, y mucha gente está atravesando en esta hora, llegue la paz de Cristo a tu vida, inunde tu corazón y haya un cambio en tu ser, en tu interior. Dice la Escritura que entonces correrán y fluirán ríos de agua viva de tu interior. Podrás levantar tus manos y podrás decir gracias. Yo te alabo, Dios, y bendigo tu nombre en medio de todas las cosas. Aleluya. Vamos a alabar al Señor ahí en tu lugar, ahí donde estás. Alaba a nuestro Dios. Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta por quedar en sufrimiento.
cada uno recobre fuerzas en tu nombre en esta hora. Alabamos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú estás al lado nuestro. Mira, Señor, tú vas delante de nosotros abriendo camino, quitando todo lo que estorbe, derribando toda fortaleza y toda muralla espiritual. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos así a pasar a la palabra del Señor. Sígase gozando, disponga su corazón, esté atento y permitamos que Dios a través de su palabra hable a nuestras vidas en esta hora. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Después de habernos gozado con la alabanza y la adoración, seguramente de este día, hoy domingo, que es un día especial para nosotros, conforme a través de la palabra de Dios, es momento, es necesario que ahora entremos a la palabra de Dios. Sin antes quiero enviarles un fuerte saludo, hermanos, de parte mía y de mi esposa. Sé que nos están sintonizando, están siguiendo esta transmisión desde su casa, y eso nos alegra mucho, el saber que están reunidos como familia, y que más que nada el deseo de Dios es que no perdamos esa unidad familiar, pero también esa unidad como iglesia local que somos. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos, para aquellas otras personas que siguen esta transmisión. Nos da mucho gusto tenerle entre nosotros y seguramente Dios nos va a hablar a través de su palabra. Así que, ¿qué les parece si damos inicio? Quiero invitarle a usted que está ahí, que tome la Biblia en sus manos y me acompañe precisamente a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bueno, pues nos han dicho si ya lo encontró. No voy a escuchar su amén, pero sé que nos va a hacer bien ahí entre ustedes, ¿verdad? Perdón, Romanos capítulo 12, versículo 1, corrijo el texto, y dice la Biblia de la siguiente manera: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puede tomar su asiento en este momento. Yo creo que estos días que ya han pasado hasta este momento, seguimos en lo que se le conoce como la famosa cuarentena, y algunos de ustedes posiblemente tienen la fortuna o la bendición de ser parte de esos trabajos esenciales y han estado yendo a sus labores diarias. Dios los proteja y Dios los bendiga, pero un alto porcentaje de la población, principalmente aquí en Estados Unidos, nos encontramos precisamente en nuestros domicilios, en nuestras casas, solamente saliendo de manera muy, pero muy necesaria. Así que, ¿por qué no decirlo? Este mensaje también tiene mucho que ver en relación a lo que estamos viviendo en este momento, pero no desde la perspectiva como muchos lo han interpretado, la de perspectiva de temor, la de perspectiva de miedo, la perspectiva de incertidumbre, sino desde la perspectiva de la confianza en Dios. Porque si algo tenemos que tener en claro, si algo debemos de saber a través de la palabra de Dios, es que siempre que se da un cambio en nuestro alrededor, posiblemente algunos ven el ángulo negativo, pero siempre Dios ve el ángulo positivo, y precisamente este texto de la palabra de Dios que acabamos de leer en este momento tiene mucho que ver en relación a ello. Como el apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia de Roma, y al escribirles precisamente les dice y les hace saber que el cristiano, el creyente, no debe de conformarse, no debe de adaptarse, no debe de moldearse, por así decirlo, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo entiendo que estos cambios que hemos estado experimentando, que el día de ayer hablaba con una persona y me decía, definitivamente que estamos sobreviviendo. Le decía, sí, más o menos así. Y esta persona precisamente me hacía saber la experiencia que está teniendo de estar en casa con sus hijos. ¿Por qué no decirlo? Yo de la misma manera estoy experimentando lo mismo junto con mi esposa. Pero con la diferencia que cuando nos vamos a la palabra de Dios, siempre encontramos que cuando el apóstol Pablo en la carta a los Romanos le dice a la iglesia, no se conformen, es porque esta es una orden divina de parte de Dios. Hace unos días leía un post y me llamaba la atención lo que decía precisamente. Y decía así, decía, bueno,
Una de las cosas buenas de estar en cuarentena es que ahora los hijos van a probar los pancakes de la mamá. Pues haciendo alusión precisamente que generalmente las ocupaciones de la vida hacen que las personas no puedan estar tan cerca de los demás. Otro de los posts decía precisamente que también me llamaba la atención, era y hacía saber, bueno, posiblemente no podremos tener nuestra vida normal afuera de ella, de la casa, refiriéndose, pero sí podemos estar en familia y podemos volver a experimentar lo que significa estar en familia. Posiblemente para muchos de los que nos están siguiendo por la transmisión, los mismos hermanos de la iglesia, el hecho de estar tantas horas en casa puede ser hasta cierta manera un desafío, un reto, pero detrás del lado negativo, vuelvo a repetir, detrás del lado preocupante, del lado de la incertidumbre, del cambio que se está mirando, siempre hay un lado divino, hay un lado precisamente de parte de Dios. Y eso es lo que precisamente yo quiero hablar en esta tarde. Se dice que este cambio que se está experimentando a través de este virus que se encuentra a nivel mundial, alguien en una ocasión dijo, jamás volverá a ser el mismo el mundo. Y es cierto, porque todo cambio deja una historia, deja secuelas, todo cambio deja lados difíciles de recordar. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, encontramos que en el lado divino, en la confianza en Dios, es distinto. Así que para ello le he puesto por tema este mensaje, transiciones divinas. Cuando hablamos de la palabra transiciones, estamos hablando de cambios, estamos hablando de modificaciones, estamos hablando de renovaciones, estamos hablando de algo nuevo que posiblemente vuelve a surgir. Y llama mucho mi atención que las transiciones divinas en la Biblia se interpretan como cambios o periodos en donde Dios, en su soberanía, en su voluntad, en su providencia, los permitía en todo momento para bien. Y yo sé, hermano mío, persona que está siguiendo esta transmisión, que el hecho de estar tantas horas en casa, o el hecho de haber sido afectados junto con la demás población, eso no significa que delante de los ojos de Dios esto trae una especie de desgracia para la vida del Hijo de Dios. No, al contrario, a través de la palabra de Dios encontramos que los cambios divinos son buenos, que los cambios divinos son provocados inclusive por Dios. Los cambios divinos siempre traen un lado correcto, un lado perfecto, un lado agradable para Dios. Y el apóstol Pablo, cuando le decía a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, era porque precisamente no podemos adoptar el mismo pensamiento de la sociedad que está lejos de la palabra de Dios. Así que para hablar de transiciones divinas, para hablar de cambios divinos, como hemos estado mencionando, precisamente yo quisiera hablar en esta tarde lo importante que es aceptar las transiciones divinas, los cambios divinos, los que nos hacen hacer fuerza, confianza en Dios. Hermanos, es todo un desafío estar en internet, estar en línea, porque obviamente es una experiencia diferente, tanto como para usted, tanto como para mí. Estábamos acostumbrados a vernos en vivo y a todo color, a escucharnos y, por qué no decirlo, ¿verdad?, a sentir esa parte cercana del uno al otro. Pero ahí en donde está, en su casa, en su recámara, en su sala, en su lugar, en donde usted eligió estar con su familia, yo le quiero animar a que abra su corazón y su entendimiento, porque lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra en esta tarde sí tiene mucho significado para nuestra vida. Y precisamente ese significado es hablar de que nuestra confianza en Dios en estos tiempos de cuarentena, nuestra confianza en Dios en estos tiempos de cambios o de transiciones, debemos de encontrar el valor espiritual que hay a nuestro favor. Y precisamente para ello yo quiero hablar de dos cambios o dos transiciones divinas que trae esta cuarentena que estamos viviendo. Yo sé que algunos de ustedes van a trabajar, pero aún así han experimentado lo que es estar en la calle o lo que es estar en contacto con otras personas, por trabajo principalmente, y saber que las cosas cambian. Así que este mensaje es muy apropiado para este momento. Y no solo para este momento, debe de ser un mensaje que marque un antes y un después de nuestra comunión con Dios, por el simple hecho
de que cuando nosotros estamos en las transiciones divinas, acorde a la palabra de Dios, acorde a los cambios de Dios, es porque van a traer un bien para nosotros. Así que, en primer lugar, las transiciones divinas tienen como propósito producir crecimiento espiritual. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Bueno, el crecimiento espiritual es esa magnitud, es eso que va hacia arriba en una persona. Por ejemplo, nuestros hijos crecen. La gran mayoría de nosotros hemos experimentado sus crecimientos desde sus nacimientos, posiblemente. Cómo comenzaron a tener cierto peso, a tener cierta masa muscular, a tener cierto tamaño. Y posteriormente muchos de ellos hoy en día han crecido. Y el crecimiento precisamente es algo que no se puede o no se debe de detener en la vida del hombre en su comunión con Dios. Porque el crecimiento espiritual, llevándolo ahora al marco espiritual, representa lo que se le conoce como poder calibrar nuestros oídos a la voluntad de Dios. Y para ello yo quisiera hablar precisamente en este propósito que tiene obviamente esta transición divina o este cambio espiritual o estos momentos en tiempos de cuarentena. Yo quisiera hablar precisamente de la vida de un hombre llamado Abraham. La Biblia enseña en la Escritura, precisamente allá en el capítulo 12, en donde inicia la vida de este hombre, allá en el libro de Génesis. Dice la Escritura que Dios lo saca precisamente, le habla y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham aparentemente estaba viviendo en Ur de los Caldeos, junto con su padre y sus demás familia posiblemente, y empieza y emprende una aventura, por así decirlo, que lo lleva a conocer más a Dios. ¿Sabes? El propósito de los cambios divinos o de las transiciones divinas, cuando yo me refiero que traen crecimiento espiritual, es porque seguramente la vida de Abraham como hombre de Dios iba a tener esa modificación. Lo que aparentemente pudiese tratarse de algo en donde él se encontraba sin ningún problema, en donde ya estaba familiarizado y relacionado con su vida diaria, con su lugar posiblemente en donde fue criado o nacido. Ahora enfrentaba una aventura, un cambio que iba a traer transiciones divinas, que de hecho la Biblia dice que su nombre Abraham precisamente significa padre de pueblo. Y cuando Dios le modifica el nombre, le cambia el nombre, le pone Abraham o Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Por qué era tan importante que Dios sacara a Abraham de su tierra y de su parentela y lo llevara a esa transición divina? Porque precisamente cuando hablamos de las transiciones divinas, estamos hablando que las transiciones divinas son las que traen crecimiento a las promesas de Dios. ¿Sabes? Para poder entender mejor las promesas de Dios, para poder relacionarnos, familiarizarnos, sentir confianza a las promesas de Dios, es necesario crecer. Es parte de la vida cristiana el crecimiento. Y yo estoy seguro que cuando Abraham se alejó de Ur de los Caldeos, de la tierra en donde habitaba precisamente gran parte de su familia, fue un cambio drástico, pero a la misma vez Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y la promesa es que la vida de él sería una vida en donde él a través de ella sería padre de multitudes. La Escritura de hecho dice que en esa conversación que tuvo con Jehová, dice que le dijo que lo iba a hacer fuerte y poderoso. Las promesas de Dios, para que nosotros podamos crecer y creer en ellas, es necesario que haya ese cambio en nosotros. No podemos estar en ese mismo pensamiento, en esa misma mentalidad o en ese mismo estilo de vida o rutina de vida. Y te has puesto a pensar que esto que está sucediendo en la actualidad puede significar para el cristiano una transición divina. Puede significar para el cristiano que Dios nos mueve de nuestra zona de comodidad, porque de hecho los cambios tienen como propósito movernos de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort,
de nuestra zona de confianza para llevarnos a un nivel mayor. Dios, a través de su palabra, cuando va a cumplir sus promesas en nosotros, generalmente Dios hace cambio en nosotros. Ponte a pensar en eso. Esto es bíblico. Las promesas de Dios no solo son expresiones vocales o no solo son enunciados que se escribieron textualmente en la Biblia. No, las promesas de Dios son aquellas precisamente que tienen vida en sí y por lo tanto Dios empieza a hacer cambios a nuestro alrededor. Esos cambios se van a dar porque precisamente las promesas de Dios tienen que ocupar ese lugar. Porque es necesario que nosotros aceptemos esta transición y los cambios divinos. Porque también precisamente podemos así comprender con mejor entendimiento cómo actúa la voluntad de Dios. ¿Sabes? Muchas de las veces nosotros como cristianos desarrollamos el pensamiento en un estilo de vida, como alguien diría, ya conociendo las cosas. Ya conociendo que si esto sucede es porque esto pasó. Pero llama mucho mi atención la oración que hacía Jeremías y que por consecuencia llegó la respuesta de Dios como resultado. Precisamente allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, en donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pareciera ser que el clamor a Dios iba a llevar a la vida del pueblo, o a la vida de Jeremías también, a un cambio. Porque precisamente ese es el propósito de los cambios, que podamos comprender mejor la voluntad de Dios. Pusiéramos decir, es que no creo que yo necesitaba un cambio de esta magnitud. ¿Sabes? Este cambio que estamos viviendo, que seguramente ha sido el primero que muchos de nosotros en nuestra vida hemos vivido, el hecho de saber que muchas cosas se van a modificar de ahora en adelante, estos cambios nos deben de enseñar cómo Dios en su voluntad, en su perfecta voluntad, sigue estando con nosotros. Cómo Dios en su perfecta voluntad, a pesar de que las personas que nos rodean y nosotros junto con ellos estamos sintiendo estos cambios, nos van a enseñar a darnos cuenta que Dios no ha perdido el control, que Dios sigue estando ahí en el mismo lugar, observando, escuchando el clamor de sus hijos, actuando a favor de ellos, procurando sus palabras sobre nuestras vidas. La vida de Abraham, al haberse alejado de su tierra natal, Abraham comenzó a clamar a Dios en diferentes lugares y en diferentes ocasiones. A cada lugar que él iba y conversaba con Dios, que relata la Biblia de Génesis 2 en adelante, llama la atención cómo en cada una de esas conversaciones que tuvo él entre a Dios y Abraham, cómo había algo que reforzaba la vida de Abraham para los cambios futuros. Abraham comprendió cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era que él se quedara en Ur de los Caldeos. La voluntad de Dios era llevar a la vida de Abraham a un nivel superior. Porque el crecimiento espiritual por esa razón también se caracteriza. Porque produce un nivel superior en la vida del cristiano. Mira, si Dios no hubiese ocupado este medio, este asunto, esta problemática como nosotros la llamamos, para hacer reaccionar la vida del cristiano a que tenemos que hacer cambios en relación a nuestro crecimiento, hubiera utilizado otro medio, hubiera utilizado otro recurso. ¿Por qué? Porque Dios como Padre, como nuestra naturaleza humana que somos, queremos ver a nuestros hijos crecer. Y no solamente en peso, no solamente en estatura, no solamente para hablar, no. Los queremos ver crecer precisamente con la finalidad de que ellos puedan tener una madurez en sus vidas, tener mejores decisiones, hacer cambios que los vaya a llevar a progresar, a poderlos ver realizados. Y cuando el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Roma, no te conformes, no te amoldes a esta sociedad, es porque esta sociedad generalmente, humanamente hablando, lo único que ve son cosas que van a ir descendiendo, que posiblemente van a causar muchos problemas financieros, van a causar muchos problemas sociales, muchos problemas de salud. Pero el Hijo de Dios debe de ver la perspectiva de Dios. Debemos de aprender a ver cómo Dios está produciendo este cambio en su providencia a nuestro favor.
Y este cambio de su providencia a nuestro favor es para nuestro crecimiento espiritual. El hecho de estar ahí en donde estamos, los días que nos han asignado estar, también tienen un propósito de parte de Dios. Dios nos mueve de esa zona de confort. Dios nos mueve de ese pensamiento rutinario de cómo funciona o cómo camina la voluntad de Dios y nos lleva a algo desconocido. Como decía Jeremías, y yo te enseñaré cosas maravillosas, y otra versión dice, y ocultas que tú no conoces. Esa palabra ocultas se pudiese interpretar también desconocidas para nosotros. Hoy por hoy, seguramente a estas alturas del partido y conforme pasen los demás días y las semanas, conoceremos mejor la voluntad de Dios, porque el crecimiento espiritual nos da luz, nos abre lumbrera, nos ilumina de cómo Dios en medio de la tempestad, por muy oscuro que parezca la situación, su mano de misericordia sigue estando sobre nosotros. Pero ¿qué más trae esta transición espiritual, este cambio divino? Precisamente otro de ellos es que nos podemos acercar más a Dios. ¿Sabes? Un crecimiento espiritual generalmente es porque se proviene de una identidad. Nuestros hijos entre más crecen, entre más van creciendo los muchachos, los adolescentes, en realidad por naturaleza ellos deberían de conocernos mejor y saber de antemano que nosotros inclusive daríamos nuestra vida por ellos. Tal vez en su niñez ellos no lo asimilaban. Tal vez en su niñez nosotros solo representábamos quienes les comprábamos lo que nos pedían o lo que estaba a nuestro alcance. Pero conforme van creciendo, ellos desarrollan un pensamiento de lo importante que son para nosotros y de lo importante que para nosotros es guardar sus vidas. Abraham conoció a Dios de una manera más íntima, porque el crecimiento espiritual produce conocer de una manera más profunda nuestra vida espiritual delante de Dios. Qué importante es que este cambio, esta transición divina que se está viviendo en la actualidad, debe de traer consigo también una comunión con Dios más estrecha, una comunión con Dios en donde Dios para nosotros no sea la misma rutina como muchas de las veces se puede practicar, sino ahora comenzaremos a conocer como a través de la Biblia muchos hombres de Dios lo encontraron. Unos lo identificaron como Jehová Jireh en el caso de Abraham, otros lo identificaron como Jehová Rafa, como Jehová Shalom, como Jehová Adonai, como Jehová Olam, que cada significado era porque había un crecimiento, una profundidad, una intimidad entre el hombre y Dios. Haz que este tiempo, este momento que estamos viviendo, hermano mío, hagamos que este momento sea de crecimiento espiritual, sea de decir, realmente que encontré, conocí, mejoré, progresé mi comunión con Dios en estos días. Seguramente más que estar pensando en lo que va a suceder ahorita que estamos en marzo, lo que va a suceder en mayo, en junio, en julio, deberíamos estar considerando a través de la palabra de Dios el tiempo presente, de qué manera trae crecimiento espiritual esta situación. Esta situación no trae decadencia espiritual en la vida del Hijo de Dios. Esta situación actual no trae miseria espiritual de ninguna manera. El apóstol Pablo animaba a la iglesia. Ustedes no son como los demás, los que no tienen el conocimiento de Cristo, los que no conocen la palabra, los que no se les ha sido revelada en ellos. La Escritura enseña que ese Abraham pasó de ser posiblemente de ese hombre de posesiones en cierto límite. Más adelante dice la Escritura que fue poderoso. Y cuando se refiere poderosos, lógicamente habla en personas, habla en pueblo, habla en economía, habla en riquezas. Porque la vida de un hombre, cuando acepta las transiciones de parte de Dios, no se aventuró la vida de Abraham porque no tenía nada que hacer, o por temor, o por miedo. No, Abraham aceptó esta transición porque el que le estaba llamando, él sabía seguramente
que iba a hacer algo sorprendente sobre su vida. Y esta transición, este cambio divino que estamos viviendo, hermano mío, nuestra confianza en Dios debe de ser más fuerte. Nuestra confianza en Dios debe de ser más sólida. Pero, ¿qué más produce lo que nosotros le llamamos las transiciones divinas? La confianza en Dios que debemos de afianzar y de afirmar. Bueno, pues las transiciones divinas también tienen como propósito alejarnos del peligro que se aproxima. ¿Sabes? El crecimiento espiritual también va de la mano no solo de la providencia y de la soberanía de Dios, como algo fuerte a reconocer, a identificar, a comprender, sino que el crecimiento espiritual también lleva la vida del cristiano a que nosotros comprendamos que tiene como objetivo que Dios nos aleje de los peligros que se aproximan. Yo sé que en ocasiones es difícil pensar cómo funciona el crecimiento espiritual con los peligros que se aproximan. Para ello, yo precisamente he considerado la vida de un hombre llamado Noé. Precisamente este hombre llamado Noé, la palabra de Dios enseña allá en el capítulo 6 del libro de Génesis, o previos capítulos, por ahí más o menos, nos habla de que precisamente la conversación, el tiempo de comunión que había entre Noé y Dios. De hecho, el autor a los Hebreos, allá en el capítulo 11, versículo 7, escribió lo siguiente, y dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Te has puesto a pensar el cambio que hubo en la vida de Noé? De tener una vida, un estilo de vida, una rutina diaria, en donde aparentemente salía a trabajar, estaba con su familia, pero de repente viene la voz de Dios y le dice: Noé, construye un arca. El autor acertadamente dice, lo advierte, porque iba a venir un peligro. Y Noé, al obedecer la voz de Dios, al obedecer el cambio divino, la transición que venía, y que fue una transición demasiado larga, déjeme decirle, hermano mío, porque la Biblia enseña que en términos generales, por así decirlo, tardó 40 años en construir el arca. Noé ya no se dedicaba solamente a cuidar su vida, ya no se dedicaba solamente a procurar su familia, sino también ahora había añadido un cambio a su vida, que era la construcción de un arca. ¿Por qué? Porque Dios lógicamente había visto la maldad del hombre. Dios había visto el corazón del hombre que se había hecho malo. Y Dios había tomado la decisión de inundar la tierra a través de ese diluvio tan conocido. Pero detrás de ello, la Biblia sí enseña algo, que Dios quería salvaguardar la vida de Noé, que Dios quería salvaguardar la vida de un hombre justo, de una familia que por consecuencia iba a ser bendecida como resultado. Dios nos advierte para nuestro crecimiento. Y esta es una parte interesante que me gustaría que usted pusiera atención junto conmigo. A veces, cuando perdemos trabajo principalmente, nosotros decimos: ¿por qué? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué perdí el trabajo? Bueno, muchas de las veces Dios nos quita en ocasiones el trabajo porque puede representar un peligro para nosotros. Porque puede representar un problema para nosotros en nuestro futuro. En el momento no lo vemos. En el momento solo vivimos el instante y tenemos el instinto de supervivencia, de ganar, trabajar, pagar, crecer, progresar. Pero en la providencia de Dios, en el crecimiento, en la transición divina de nuestro Rey, de nuestro Salvador, Él ve el futuro de nosotros y en ocasiones nos quita cosas, nos cambia de lugares, de posiciones, de tiempos. Y lo que para nosotros pudiera representar retroceso, por así decirlo aparentemente, lo que para nosotros pudiera representar una especie de tristeza, no lo debemos de ver así. ¿Sabes?
¿Cuántos cristianos en nuestra actualidad? Y hablo en general, no solo quienes siguen la transmisión, la iglesia, no, hablo en general. ¿Cuántas personas o cuántos creyentes no han estado definitivamente tan afanados, tan ocupados, tan entregados a una vida material, a una vida de ambiciones, a una vida que es más terrenal que espiritual? Y pareciera ser que Dios hizo un freno en la vida del cristianismo también así. Parece ser que Dios hizo un freno y le dijo al hombre, mira, posiblemente si continúas con esa vida, te vas a alejar. Y para nuestro crecimiento, para nuestra fortaleza, para nuestro progreso, para nuestra sana comunión con Dios, Dios comenzó a frenar a muchas personas, entre ellos muchos cristianos. Dios comenzó a frenar muchas vidas, muchos proyectos, comenzó a frenar muchas cosas que se estaban planeando. ¿Y con qué objetivo? Bueno, hermano mío, Noé llevaba una vida normal. Él tenía una sana comunión con Dios y de hecho Génesis capítulo 6 versículo 8 lo dice. Dice, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No era un hombre justo, pero también Jehová podía ver a través de la providencia, de su atributo, que el hombre estaba perdiendo su comunión más allá, espiritualmente hablando. ¿Y por qué no decirlo? Es una suposición, pero puede ser aplicada. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que constantemente son malvadas, mentirosas, engañadoras, perversas. Seamos realistas, hermano mío. Tenemos o podemos estar propensos a terminar haciendo lo que ellos hacen. Y pudiese ser una probabilidad que Dios que ve el futuro en la vida de Noé, mejor le advierte, mejor le modifica su vida, mejor le modifica su tiempo para su crecimiento espiritual. Porque la Biblia enseña que una vez que Noé construye el arca, que Noé finaliza el arca y comienza el diluvio, los únicos que fueron rescatados fueron él y su esposa. Y se vio un crecimiento en la vida de Noé, claro que sí. Fue hallado con gracia ante los ojos de Dios. Fue un hombre que tuvo, una vez que descendió del arca, que tuvo esa vida delante de Dios. Qué importante es, hermano mío, que a veces lo que nosotros le llamamos pérdida, tragedia, lo que le llamamos no entiendo, es para nuestro crecimiento. Y ciertamente el apóstol Pablo se lo recordó a la iglesia de Roma, allá capítulo 8, versículo 28, y lo mencionaban en el pasaje anterior. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún lo que nosotros pudiéramos llamar el peligro que estamos enfrentando. Dios detiene las cosas y posiblemente usted se irá a preguntar, sí, pastor, pero muchas cosas van a cambiar y como todos, se van a acumular deudas, como todos, las cosas no van a ser igual, como todos lo están pensando en la actualidad. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Para nuestro propio crecimiento, principalmente espiritual, porque eso es lo que a Dios más le interesa. Voy a decir una frase que en algunas ocasiones he dicho en la iglesia y las quiero aprovechar en esta transmisión. Cuando lleguemos al cielo, no va a haber una conversación entre Dios y nosotros, aplaudiéndonos o reconociéndonos porque ganamos mucho dinero, o porque tuvimos muchas posesiones, o porque construimos muchas cosas. No, en realidad la conversación a través de lo que encontramos, el tribunal de Cristo y otras cosas más que nos abren luz de lo que va a suceder en el cielo. Nosotros vamos a ser confrontados con nuestra vida espiritual, con nuestros talentos, con nuestros dones, con el ministerio que hemos recibido de parte de Dios. Posiblemente tú tienes dones, talentos, ministerios. Y Dios, para tu crecimiento espiritual,
te advierte de un peligro y trae una modificación, una transición espiritual en donde posiblemente pudiera estar en riesgo tu comunión con Dios y como resultado también tu servicio a Dios, y Dios dice: detente. Detuvo a Noé para su propio bien, para su crecimiento. Veamos esta transición, este tiempo, estos días que vamos a estar en cuarentena, hermano mío. Veamos esto como una transición divina en donde Dios nos habla a través de su palabra y nos recuerda y nos dice como está escrito: esto lo he producido por tu bien. Te he advertido, como le dijo a Noé, y por esa razón construye un arca. Imagínate, Noé tuvo que empezar de cero otra vez. ¿Y por qué lo digo que tuvo que empezar de cero? Porque una vez que descendieron las aguas, lógicamente ya no estaban sus pertenencias. Pero hubo un crecimiento. Noé conoció mejor a Dios. Hubo un crecimiento. Noé recibió más bendición de Dios. Hubo un crecimiento. Se convirtió precisamente Noé en nuevamente esa persona que iba a poblar su alrededor. Las transiciones divinas, los cambios divinos, van más allá de nuestro entendimiento. Y si pudiéramos recapitular este mensaje, las transiciones divinas es para fortalecer nuestra comunión con Dios. Es para crecer espiritualmente. Las transiciones divinas no es para ver la tragedia, sino es para ver el propósito divino. Yo te animo, hermano mío, que en vez de que estemos pensando, humanamente hablando, a todos nos pasa, en cómo le vamos a hacer cuando salgamos a la calle una vez más, meditemos en la palabra de Dios y lo importante que es aceptar las transiciones divinas. Lo importante que es aceptar la voluntad de Dios. Lo importante que es aceptar la providencia de Dios. Llama mucho mi atención cuando llegan los hermanos de José, el soñador, con José, y José todavía se les declaraba que él era. Ya no lo recordaban allá en finales de Génesis. Y como cuando una vez más José ahora sí ya les dice que él es su hermano. Precisamente esa frase que les dice: no se preocupen, Dios todo esto lo permitió para bien, para preservación. Podías interpretar que la vida de José el soñador tuvo ese cambio, esa transición, esa modificación, de ser amado por su padre a convertirse en un esclavo, a ser falseado de haber hecho algo sobre una mujer. Pero aún así, a pesar de todas las tragedias que vivió, Dios en realidad lo estaba separando, lo estaba previniendo para algo mejor. Esta transición, hermano mío, este cambio divino, estos momentos que estamos teniendo en casa, o que posiblemente necesitamos volver a reestructurar nuestra vida, no lo veas necesariamente como un retroceso, no lo veas posiblemente como ¿y cómo le voy a hacer? No, vamos a verlo tal cual la Biblia nos enseña que lo debemos de ver. Y lo debemos de ver como un crecimiento que va a traer más con mejor comunión con Dios. Veámoslo como esa parte fundamental que Dios nos detuvo. Es como cuando a veces le digo a los hermanos: ¿alguna vez les ha pasado que buscan las llaves del carro y no las encuentran? Y nos enojamos con todos y ponemos a todos a buscar las llaves del carro. Y a veces uno dice, cuando uno se detiene, uno dice: ¿no será que Dios me está previniendo de un peligro? Seguramente sí. Seguramente sí, porque hemos sido testigos de que por 1, 2, 3, 4 minutos de retroceso en nuestra dirección hacia donde nos dirigíamos, había un accidente. Y sabes, lejos de ver las transiciones divinas como algo que pudiese pensar que va a traer un cambio de incertidumbre, debemos de verlo con confianza y decir: Señor, me vas a hacer mejor padre. Señor, me vas a hacer mejor esposo. Me vas a hacer mejor esposa. Esta transición de estar en casa, estos momentos que estoy con mis hijos, los puedo aprovechar para enseñarles la palabra de Dios, para convivir más con ellos como padres e hijos. Esta transición, Señor, me vas a enseñar a desarrollar una fe mayor.
Si antes te pedía por ciertas cosas, ahora vienen nuevos retos y voy a tener que caminar con más fe en mi diario vivir. Estas predicaciones como la anterior, la del jueves, estos aislamientos en tiempos de cuarentena, veamos el lado bíblico, el lado espiritual. Dios está con nosotros. Yo le animo, hermano mío, ahí donde está en su lugar, en su casa, con su familia, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar unos a otros con nuestra familia y vamos a decirle al Señor, Señor, gracias por esta transición. Sé que no me vas a abandonar, sé que no me vas a dejar, sé que estás conmigo, Señor. Padre, en esta tarde, yo te quiero pedir por cada familia que se está reuniendo con sus hijos, con su matrimonio, o aún aquellos que están siguiendo esta transmisión solos, Señor. Ayúdanos a que esta transición, este cambio divino que estamos experimentando, nos produzca más crecimiento espiritual, que nos saque de nuestra zona de confort, nuestra zona de confianza y comencemos a escalar más allá lo que es tu presencia y tu palabra. Yo te pido, Señor, por aquellos que salen a trabajar, que son trabajos esenciales. Guarda a mis hermanos, protégelos, cuídalos. Y que también este mensaje, Señor, sea para ellos aliciente. Que no se van a perder negocios, no van a caer proyectos. Aunque sabemos que naturalmente puede suceder, la oración preventiva, Señor, creemos que es apropiada para poder interceder y que tú hagas misericordia sobre la situación. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, usted no deje de orar. Mire, yo voy a cortar la transmisión, pero hágame un favor, usted siga orando ahí con su familia. Tómense unos 5 minutos, papás, oren por sus hijos, oren como esposos. Dios les bendiga. Y aquí abajo aparece precisamente la página de internet de la iglesia, que viene siendo www.centrocielosabiertoselpaso.com. Si usted nos gusta visitar, gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y que tenga muy buenas tardes.